¿Qué tal? Buenos días. Todavía no sabemos, o tal vez ya sabremos muy pronto, quién es el diputado número 84 que tiene la llave para la mayoría simple. De eso y más hablamos hoy en República. Bueno, en medio de denuncia de que se están anulando actas en algunas mesas que serían clave para la otorgación del diputado número 84, estamos a este viernes. También se cerró temporalmente el CIFCO ayer por órdenes supuestamente exclusivamente de el presidente del Tribunal Supremo Electoral. Para hablar de esto y otros temas, ya nos acompaña en esta mañana el doctor Álvaro Artiga. Él es el jefe del doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, UCA. También nos acompaña esta mañana el licenciado Roberto Cañas, firmante de los acuerdos de paz y también ex candidato a la alcaldía de San Salvador por el Partido Cambio Democrático y también académico. Buenos días, caballeros. Bienvenido, días, don Roberto, de regreso al ruedo del comentariat político. Deporte nacional. Deporte nacional. Bueno, antes de que empecemos, quiero que escuchemos algo de lo que hemos visto en los noticieros acerca de este diputado número 84 que sería clave en la Asamblea Legislativa. Escuchemos lo que dijeron los miembros de los diferentes partidos políticos. El acta 1015 se registra 0. Estos señores dicen que no están anulando votos. Y aquí no registran ningún voto para ningún partido, para poder agenciarse de manera fraudulenta el último diputado. Aquí no hay nadie tratando de hacer cosas ilegales, lo que estamos tratando es respetar la voluntad del pueblo. Ese tipo de maniobras para querer asaltar el puesto número 84. Somos un partido pequeño peleando contra una enorme maquinaria electoral con enormes recursos. Bueno, ahí los tenemos. Don Roberto, quisiera empezar con usted, en vista que ha estado siguiendo muy de cerca esto que está pasando ahorita en el CIFCO. Bueno, todo se reduce a una mesa. Se llama la mesa número 6. Aquí es, como en el mundo, pueblo chiquito, infierno grande. La caldera del diablo es la mesa 6 porque se está buscando definir quién va a ser el último diputado, el llamado voto de oro. ¿Y por qué será? ¿Qué es lo que está detrás de esto? Eso lo deben de tener claro quienes nos están viendo. Está detrás de esto la posibilidad de tener o no la mayoría simple, la búsqueda de los 43 diputados. Si el diputado que resulta ganador electo en esta mesa es Douglas Avilés, la mayoría simple se inclinaría a favor del FMLN. Si es el diputado electo o diputada de Arena, pues obviamente es en el otro sentido. Es por eso que tiene tanta carga que, a pesar de que el 99% de los votos están escrutados, ya prácticamente está finalizado el escrutinio, no se puede decir la última palabra. Además que hay comportamientos camaleónicos. En un momento Arena planteó que deberían de abrirse las urnas. Hoy está diciendo que no importa, que no hay necesidad que se abran las urnas. Es decir, ¿y entonces en qué estamos? En lo concreto, lo que hay que esperar, promedio son 30 actas por día que se procesan, faltan alrededor de 70. Todo viernes, todo sábado sigue esta historia en la mesa 6. Eso es lo que se puede plantear del estado actual del escrutinio. Ahí está reducido todo. El nombre de la cuestión es mesa 6. Ahora, don Roberto, ¿usted ha visto o ha percibido irregularidades ahí? Es decir, acuerdos que son, digamos, extralegales, conversaciones que no deberían tenerse, etcétera. Las irregularidades, o cómo se les puede llamar, inconsistencias que tienen las actas, son producto de diversidad de razones. El cansancio, la falta de una capacitación adecuada, hacen que se busque la manera de agarrarse de algo para buscar disminuir votos. Pero lo que está en las actas no se puede cambiar. Al final de cuentas va a prevalecer lo que está en el acta. Entonces, sí hay diversidad de recursos que se utilizan. Además es bien divertido porque ahí está muy definida la correlación. Entonces, por más argumentos que diga una parte contra argumentos de la otra, al momento de votar, porque hay votaciones ahí,
siempre se define el resultado. Así que simplemente hay que esperar. No se puede decir que el partido está terminado hasta que el referee da el pitazo final. La ópera no termina hasta que sale la gorda a cantar, no ha salido todavía. Bueno, mirábamos que en este punto el diputado número 84 básicamente se lo estaban disputando a Arena y el Partido Cambio Democrático en la figura del general Mauricio Vargas y Douglas Avilés. La diferencia había sido inicialmente, si mal no leí, de 1000 votos o 1000 marcas, no sé, y se había reducido por lo menos hasta ayer a las 10 de la noche hasta 600 votos. Por eso es que entra en juego esto de que si se están anulando o no se están anulando algunas actas, porque dicen que algunas de ellas se están anulando porque hace falta una firma, por ejemplo, de el que fuera miembro de la Junta Directiva de esa Junta Receptora de Votos, de la cual el acta se está contando. Doctor. Sí, yo creo que estamos en una fase bastante delicada en donde se están concentrando prácticamente todos los problemas que seguramente han estado presentes en las demás mesas, ¿verdad? Porque todos hemos tenido oportunidad de ver actas, ¿verdad?, en el sitio del tribunal y cuando se habla de las inconsistencias de qué se trata, ¿verdad? Que definitivamente es que no corresponde, digamos, el número de votos que se le ha puesto a cada partido con lo que podía haber en la caja o con lo que es la votación, ¿verdad? Ya se han sacado los ejemplos de actas que tenían más de 1000 votos, o sea, que registraban más de 1000 votos y que uno podía pensar que ahí había un problema de confusión de haberle puesto al partido el número de marcas que se contaba para los candidatos. Lo mismo hay que tener cuidado en este momento, ¿verdad? Lo que se están contando son los votos para los partidos, no las marcas. O sea, en este momento las diferencias, es cierto, los dos candidatos que podrían ser son los mencionados, ¿verdad? El general y el ¿cómo se llama? Douglas, pero no se están contando las marcas por ellos, sino los votos los registrados por los partidos. Recordemos que aquí los votos se van transformando primero en cocientes electorales y después en residuos, ¿verdad? Es decir, no es directamente un voto le suma a uno y le suma al otro y no es una competencia por mayoría y a ver cuántos votos sube el CD o Arena, sino que el tema aquí es que lo que puede subir uno puede estar implicando una modificación en el cociente electoral y por esa vía entonces se mueva el resultado y por eso me parece que está, digamos, tensa la situación ahí, que yo digo que si no fuera por el concierto que hay ahí en el circo la otra semana, ¿verdad? Esto llegaríamos a la Semana Santa, segurísimo. Pero ahora están contra el tiempo, hay un concierto ahí en el circo, sí, ¿verdad? Y tienen que arreglar todas estas... Manuel contra Mijares, sí. Están. Eso es Sí, lo que... entonces, si no fuera por eso, seguro que esto se prolongaría, ¿verdad? Entonces ahora están con la presión y ojalá que esa presión no signifique algunas de las cosas que se estaban denunciando en el pedacito que vimos, ¿verdad? De que se estén anulando actas o cosas por el estilo. Ahí otra vez el llamado al fiscal, al delegado del fiscal y de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos para que certifiquen que realmente ahí se está contando como debe contarse. Ahora, pero anular en el sentido estricto ahí no se puede. Es decir, lo que están haciendo es congelándolas. Entonces las congelan y para no detener el proceso se continúa el escrutinio con las que siguen, pero no es que la mesa pueda decidir nada más que cuando se hace el acta y señalan al final cuando se consolida que tienen observaciones en relación a determinadas actas por esto y por esto. Será el tribunal el que definirá, pues, pero en la mesa no se puede anular ningún acta. Entonces, lo que estaba dando a entender el representante de Cambio Democrático, donde habían mesas, donde habían algunas actas que se estaban registrando 0 votos, ¿no es algo preciso No, o hay que matizarlo? No, las ha llevado a congelar, se llama. Ese es el término que se usa en las mesas. Eso no quiere decir que eso ya está totalmente resuelto, definido, no es así. Simplemente, por no detener el escrutinio, pues se pasa a siguientes y se va a considerar en el acta cuando se consolide que en el acta final, cuando se consolide que en determinada acta pasó esto. Eso es lo que registra, lo firman y el tribunal definirá.
Ahora, lo importante de esto es que, como mencionábamos anteriormente, este diputado significa la mayoría simple. Es importante porque Douglas Avilés ha tendido a votar con el bloque, digamos, de FMLN Gana en algunas partes claves de la legislatura anterior. Ahora, esto sí es fundamental porque el presidente Sánchez Serén tiene todavía 4 años más, por lo menos, para ejercer la presidencia y necesita una bancada que lo acompañe, por lo menos en decisiones que requieren mayoría simple, doctor. Sí, lo que pasa es que tampoco podemos ignorar que ya luego cuando estén ahí votando, los que sean, ¿verdad? Que va a ser un bloque así para un lado o para el otro, ¿verdad? Siempre puede existir la posibilidad de diputados que no se alinean, ¿verdad? Es decir, estamos como pensando que necesariamente Gana siempre va a acompañar al FMLN. Y yo creo que ahí Gana siempre va a jugar digamos, a quien le ve, como dicen, al mejor postor, ¿verdad? Aunque ellos digan de que siempre buscarán y apoyarán las medidas que favorecen al pueblo, ¿verdad? En realidad, en estas condiciones, lo que hace es que también por el otro lado, tanto Gana como el PCN, digamos, el costo para lograr los apoyos de esos dos partidos, el costo que van a tener el FMLN y Arena, se va a incrementar. Es decir, no es una simple... La asamblea y el debate en la asamblea no es un simple debate de ideas. Ahí hay negociaciones, ¿verdad? Y que pueden suponer que en este momento te damos los votos, pero por otro lado, en otro proyecto me das los votos. O sea, esos intercambios que pueden ser, digamos, de apoyos para diferentes medidas, hace falta que ver. Ahorita estamos como pensando que eso va a ser consolidado y cohesionado. Es cierto que se han reducido, vamos a ver también cómo opera recordemos que hay una sentencia contra la fuga de diputados, sí, ¿verdad? Eso de alguna manera está actuando como desincentivo para salirse de las líneas partidarias, ¿verdad? Vamos a ver cómo se maneja en este periodo, el hecho también de que en 2018, a ver si se consolida el voto por rostro, ¿verdad? Y eso juega también para los diputados. Entonces yo no lo vería tan automático de que estamos aquí jugándonos el fiel de la balanza. Yo creo que sí es un diputado importante, puede ser que para la definición de la junta directiva sea importante, porque es la primera decisión que va a tomar los que llegan, ¿verdad? Ahí, Carlos, es demasiado simple reducir esto a que va a quedar definitivamente configurado una correlación de fuerzas al interior de la Asamblea Legislativa. La realidad es mucho más compleja que esa. Se va a expresar más claramente en la elección de la Junta Directiva, más en particular de la presidencia de la Asamblea Legislativa. Ahí hay dinámicas que están corriendo paralelas. Por ejemplo, ¿quién va a ser el presidente? Podrían darse, creo que ayuda más trabajar escenarios. Un escenario posible es que los dos partidos grandes, que juntos podrían resolver todo independientemente de cualquier decisión que puedan negociar con los partidos pequeños, decidan dividirse la presidencia de la Asamblea Legislativa mitad y mitad de periodo. Es decir, que el Arena, que es el que tuvo más diputados, pues asuma la presidencia de la Asamblea la mitad del periodo y la siguiente mitad del FMLN. Esa podría ser una posibilidad dentro de los escenarios. La otra es la que se quiere vislumbrar como la única, es que aquí hay muy consolidados dos bloques en el que se vota claramente siempre de esa manera, cuestión que no es así, porque pueden pasar cosas, desde que aparezca el hombre del maletín negro, desde que los votos del PCN no sean todos hacia una decisión, sino que se dividan, que los de Gana, como ya se planteó aquí, también se dividan. No puede decirse que en toda votación y en todo momento las personas y los partidos van a votar igual. Eso no puede ser. Entonces es mucho más complicado. La realidad es más que lo que aparenta esto. Entonces, por supuesto que lo que está en juego es, ya vienen elecciones de segundo grado, ya hay campañas para eso.
campañas para magistrados de la Corte Suprema de Justicia, campañas para magistrados del Consejo Nacional de la Judicatura, que se van a decidir en la nueva asamblea. Entonces esto sigue con dinámicas que son más allá de simplemente quién tiene el último diputado que está en cuestión. Ok, con esa idea nos vamos a la pausa y cuando regresemos vamos a discutir ese escenario de quién podría ser el próximo presidente de la Asamblea Legislativa. Ya volvemos. Será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona. Bueno, continuamos hablando acerca de los escenarios legislativos, pero quizá antes que lleguemos a ese punto quisiera tocar algo más, y es este cierre temporal que se dio ayer en el CICOS, la decisión supuestamente tomada de manera unilateral por el presidente del Tribunal Supremo Electoral. Escuchemos lo que dijeron los involucrados. Nosotros vamos a levantar el acta, ¿verdad?, para determinar, porque nosotros desconocíamos de que iba a estar cerrado este día. La inspectora encargada de CIFCO recibió una instrucción directa del señor magistrado presidente Olivo, quien no tiene ningún derecho de estar violentando la ley. Esta es una movida chuca más de él. La decisión ha sido el magistrado presidente de forma inconsulta y arbitraria. Vamos a investigar qué es lo que ha ocurrido. Desde luego estamos el último día, no quisiéramos ningún retraso. Bueno, así las cosas. Da la impresión que esta es una oportunidad más en la que vemos que este tribunal es disfuncional, si le pusiéramos un nombre, don Roberto. Bueno, lo que pasó ayer fue que por horas, a las 10 de la mañana ya estaba abierto el recinto donde se estaba efectuando el escrutinio final, o sea que tampoco eso hay que sobredimensionarlo. Fue un retraso de un par de horas en las que cuando se llegó a querer ingresar al pabellón no se pudo. A las 2 horas ya estaba abierto y de nuevo la actividad en las mesas se desarrolló. Lo que está en el fondo aquí es discutir qué va a pasar con todo el sistema electoral del país después de finalizado el escrutinio, declarados firmes los resultados, entregadas las credenciales. Yo pensaría que el Tribunal Supremo Electoral debería de renunciar en conjunto, es decir, por decoro, cuando entregue las credenciales y cuando declare firmes los resultados. Y aquí hay muchísimo que recorrer, el tiempo es corto, pero hay que hacer una reforma electoral profunda para tratar de salvar la legitimidad de lo electoral. Hay mucha indiferencia, hay mucha apatía de parte de la población, se evidencia en la cantidad de personas que fueron a votar, y lo que está en juego es si las personas van a perder completamente la credibilidad en las elecciones o no, y si aquel aforismo que dice yo no me meto en política porque la política no me da de comer es lo que prevalece. ¿Y por qué puede prevalecer eso de no meterse en política? Porque hay un hartazgo de que esto no resuelve los problemas del día a día de las personas y hay demasiada oscuridad, opacidad en la forma en que se procesa lo electoral en el país. ¿De qué estoy hablando? El dinero es lo que define resultados electorales en El Salvador. Si hay dinero se puede pautar la cantidad de comerciales publicitarios, de campaña que se quieran. Si hay dinero, los partidos pueden funcionar con aparatos territoriales grandes y eso es lo determinante en última instancia. En otros países hay franjas de publicidad y hay verdaderamente más estricta la forma de controlar a los donantes. En El Salvador, quien tiene más saliva traga más pinol. ¿Qué quiere decir eso? Si yo tengo más dinero puedo tener más espacios de publicidad. No hay una condición fundamental de la democracia que es la igualdad. Todos los hombres somos iguales ante la ley. Un voto, una persona, ahí todo es maravilloso, pero después cambia la cuestión. Igual que en la sociedad, tanto tienes, tanto vales, candidato igual.
candidato que tiene más vale más, y eso no puede ser porque vulnera el principio de la igualdad en democracia, pues, y el principio de la representación también, que es condición sine qua non de la democracia. El pluralismo del que se hablaba en esta elección se decantó por un bipartidismo polarizante. No hay nada nuevo, lo único nuevo es que se había hablado que en esta elección iba a existir pluralismo y se decantó por un bipartidismo. Más de lo mismo, pero frustrando la idea del pluralismo. Ok, volviendo al punto del tribunal, doctor Artiga, si el presidente no estaba facultado para hacer esto supuestamente bajo la ley, ¿por qué se siguen tomando decisiones? O quizás la pregunta no es por qué, pero sigue siendo ilustrativo que se toman decisiones que pareciera que desafían el sentido común. Sí, recordemos que desde sus orígenes prácticamente este tribunal ha tenido ese tipo de desencuentros dentro del organismo colegiado, decisiones del magistrado que no son compartidas y no han sido discutidas ni sometidas a una votación dentro del organismo. Yo creo que efectivamente esto va a requerir hacer un examen exhaustivo del tribunal. Hay que terminar el proceso, por supuesto, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que, bueno, ya pasamos las elecciones, ya se toma posesión y ya nos vemos dentro de 3 años, sino que habrá que tomarse en serio una evaluación sobre todos los aspectos del proceso, ¿verdad? Y ahí tendrá que verse el tema de si los magistrados, ellos por su cuenta, ¿verdad? Deponen su puesto, ¿verdad? Y bueno, que la asamblea decida, o si la misma asamblea establece una comisión que haga un estudio al respecto, ¿verdad? Hay distintos mecanismos, pero que no podemos dejarlo pasar, ¿verdad? Y yo creo que no solo es el tema de la gestión electoral misma, que ha sido como en lo que más se ha enfocado, porque ha habido evidentes hechos, ¿verdad?, que nos llevan a pensar que aquí algo ha fallado, algo falló, hay que buscar cuáles son las causas, pero también yo estaba viendo en los resultados del Parlacen, por ejemplo, ¿verdad? El Parlacen se disputa en una sola circunscripción de ámbito nacional, son 20 diputados. Entonces uno entra a los resultados que tiene ahí el tribunal y ve, por ejemplo, que los diputados primeros, tanto de Arena como del FMLN, sacaron por ahí por los 135,000, 130,000 marcas cada uno. Y en cambio, los diputados de Gana y del PDC están por las 13,000 marcas. Entonces, hay candidatos de Arena y del FMLN que superan en mucho esas 13,000 marcas. Entonces, aquí tenemos un problema en esa elección, porque si el principio de decisión hubiese sido mayoritario, la configuración, digamos, de quienes entran al Parlamento sería otra. Entonces habrá que discutirlo, o sea, hasta dónde puede haber esa semejante disparidad entre los votos que saca, digamos, un parlamentario centroamericano y los que saca otro, ¿verdad? Entonces hay distintos elementos que habrá que considerar. Hay un punto que yo creo que estamos casi condenados, si no se le haya otra salida, a que en 2018 tengamos el mismo sistema de conteo, porque esto requiere de una reforma constitucional para hacerlo más semejante a Honduras, ¿verdad? En Honduras, un partido saca tantos votos como marcas tienen sus candidatos, ¿verdad? Y eso facilita, digamos, el llenado de actas, todo. Pero ahí eso riñe con el principio de igualdad del voto, porque implicaría que, por ejemplo, en San Salvador, una persona podría tener hasta la disponibilidad de 24 votos, y alguien en departamento de Cabañas, digamos, solo 3, ¿verdad? Entonces, si no se... hay una sentencia de la Sala de lo Constitucional que no permitiría el acuerdo de reforma constitucional en lo que queda para esta legislatura. Y entonces ya estamos que no se puede hacer nada al respecto. Okay. Y aquí, Carlos, hay muchísima tela que cortar.
Lo que sucede es que vienen las vacaciones de verano de la Semana Santa. Yo puedo apostar aquí en este programa que nadie se va a acordar después de la Semana Santa qué pasó, ni el 1 de marzo, ni con el escrutinio final. Así es El Salvador, tristemente. Y si llegamos dentro de 3 años a una elección igual, esto es grave. Hay que pasar al voto electrónico, hay que pasar el voto sin bandera, sino que por cara, como se acaba de plantear aquí. Hay que hacer reformas importantes si verdaderamente se quiere sacar adelante la democracia electoral que vivimos. El ciclo de reforma política electoral que se comenzó con la firma de los acuerdos de paz ha terminado, está agotado. Si no se profundiza, estamos en una situación delicada en las tareas de la construcción democrática en el país. Ese es el quid, lo que está detrás de todo esto es eso. El ciclo de la reforma electoral está agotado. Ok, vamos a la pausa y ya regresamos. Y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona. Doctor Artiga, recuerdo hace algunas legislaturas el partido que lograba la mayoría de diputados era el partido que tenía la presidencia de la Asamblea Legislativa. Luego se llegó a unos acuerdos de dividirla, digamos, a año por año y de repente se dejó de hacer eso también y simplemente era por negociación y correlación de fuerzas. ¿Cuál es la mejor manera de hacerlo? ¿Cuál es, quizás, no la mejor manera, quizás, cuál es la manera que respetaría la voluntad de la población? Si lo queremos ver así, uno podría pensar que debería ser un reparto proporcional, ¿verdad? Según las bancadas, tantos miembros de la Junta como proporción le correspondan, ¿verdad? En función del número de diputados. Pero eso sería como pensar que la expresión matemática es la expresión de la voluntad, ¿verdad? Yo creo que no lo podemos ver así. Definitivamente la conformación de la Junta Directiva es un acto político, es un proceso de decisión política y sometido, por lo tanto, a la negociación y a los costos y beneficios que pueda tener para cada partido eso. Digamos, hay que entenderlo así y ahí ya uno empieza a ver que efectivamente, yo siempre he sostenido esto, que las elecciones solamente sirven para elegir a quienes van a gobernar y de ahí en adelante el tema es que cómo controlar a los que gobiernan, ¿verdad? Porque ahora vendrá a imponerse la lógica partidista en todas las decisiones que toman los miembros, en este caso, de la Asamblea. Y entonces ahí es donde el acuerdo, digamos, hay un protocolo que se establece para el tránsito de una asamblea a la otra. Entonces ahí es una cuestión negociada y acordada, ¿verdad? Yo digo que en esas cosas más bien lo que debería estar un poco más claro, por lo menos, es qué es lo que se está transando, qué es lo que se está negociando, ¿verdad? Para que no sea, digamos, entendiendo que se trata de una negociación que se da en todas partes donde esto es permitido, ¿verdad? Porque no está establecido, digamos, en una legislación la integración de la Junta Directiva, sino que este es parte de un acuerdo y después, digamos, del reglamento interno, ¿verdad? Entonces, como eso va cambiando, y esto, digamos, cada vez que hay una nueva asamblea, ha sido el permanente debate de cómo integrar la Junta Directiva, porque no hay una regla establecida, sino que siempre es un acuerdo político coyuntural. Y yo creo que entonces eso es lo que está en juego en realidad en este momento en la mesa 6, ¿verdad? Porque el impacto que pueda tener para conformar la Junta Directiva. Y a veces, ¿a qué se ha llegado? A incrementar el número de las personas, ¿verdad? Que están en la Junta Directiva, para que todos se sientan como satisfechos con la tajada, digamos, que le han dado a cada uno. Porque hay que ver qué es lo que implica ser miembro de la Junta Directiva. ¿Por qué el forcejeo, ¿verdad? Digamos, para ser el presidente de la Asamblea Legislativa, de la Junta y de la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Y entonces ahí ya vemos, por ejemplo, la noticia esta de que Norman Quijano está argumentando de que como es sido el que más marcas ha tenido, entonces que él tiene el derecho a ser el presidente de la Asamblea. Y eso puede, digamos, se presta diversas lecturas, porque por otro lado es como un decir, bueno,
Entonces quiere decir que si él hubiera sido el candidato a alcalde de San Salvador habría ganado, ¿verdad? Entonces, como quiero decir, los resultados se prestan para hacer varias interpretaciones y por eso no sería adecuado pensar que es la votación la que definiría la conformación de la Junta Directiva, porque esa votación es interpretada de distintas maneras. Bueno, entonces recapitulando, básicamente un partido no va a tener la presidencia de la Asamblea porque se lo merece, sino que porque logró negociar la correlación de fuerzas. Ahora, pero eso hay que terminarlo, Carlos. La política es eso. La política es el arte de las correlaciones de fuerzas. Entonces, ¿qué va a determinar quién sea el presidente? Pues cómo se configura una correlación de fuerzas que posibilite tener una mayoría que plantee colocar a alguien ahí. Esto da lugar a muchas dinámicas, a esa que se acaba de mencionar, de que Norman Quijano hoy se cree el que está ungido para ser presidente porque sacó más votos, pasa factura y le dicen qué triste que perdieron las elecciones en Arena por todo lo que hicieron, es decir, le da oportunidad de jugar con eso. Hay que entender que el presidente de la Asamblea es primus inter pares, es igual entre pares. ¿Qué tiene? ¿Doble voto? No, pero sí tiene como márgenes, espacios de decisión que posibilita que las cosas sucedan. Puede organizar el acta o la agenda de la Asamblea, de las sesiones plenarias, puede colocar personal, le da ciertos márgenes al presidente que tenerlo o no tenerlo hace alguna diferencia. Pero la composición de la Junta Directiva es el primer eslabón de la negociación una vez configurada la manera en que va a estar definida la Asamblea Legislativa. Eso número uno. De ahí vienen las elecciones de segundo grado que ya están anunciadas. Y el otro aspecto que está aquí en la mesa es el siguiente. El cálculo de muchos políticos va a ser que como las elecciones son dentro de 3 años y no hay manera de tener un control sobre la gestión de los funcionarios públicos, entonces hay vía libre, es decir, cheque en blanco, la arbitrariedad va a campear, la discrecionalidad, no hay voto de castigo cercano. Entonces, si no hay una educación de ciudadanía, no hay un control ciudadano de la gestión de los funcionarios públicos, estos 3 años pueden ser muy difíciles para la democracia. ¿Qué es control ciudadano de la gestión? En El Salvador no hay referéndum revocatorio de mandato, es decir, entonces el cálculo es: yo puedo hacer lo que me da la gana, nadie me va a estar exigiendo rendición de cuentas. Por eso, transparencia, rendición de cuentas, austeridad, una cuestión que debe privar, que es cero tolerancia a la corrupción, son elementos de la observación ciudadana de la gestión gubernamental. Si eso no se da, entonces va a sufrir, va a ser una democracia de a dólar la que vamos a tener en el país en los próximos 3 años. Es muy delicado lo que está en juego. Por eso, sí hay que ver con detenimiento cómo se configura la Junta Directiva de la Asamblea, por supuesto que sí, porque eso te va a ir denotando hacia dónde apunta la realidad de la Asamblea y la realidad del país. Va a poder tener más márgenes o menos márgenes el presidente de la República para gobernar lo que le quede en su gestión. ¿Qué le va a significar a cada partido lograr la correlación? En política no hay almuerzo gratis. Yo te doy, tú me das. Los votos que se logren conseguir para tener una determinada correlación tienen un precio. Aquí amor con amor se paga, afecto quiere afecto. Entonces puede ser que para no estar pagando tanto en la relación costo-beneficio, los dos partidos grandes digan: no, entendámonos mejor entre nosotros, nos sale más barato y mitad de distribución de la presidencia durante el periodo de la legislativo. Ok. Doctor Artiga, hay otro punto que quisiera tocar y es con este punto del diputado 84, si efectivamente ese diputado es el general Mauricio Vargas, ¿qué significaría esto, digamos, políticamente? No quiero magnificarlo ni minimizarlo. Es el regreso del pasado para algunos, como dicen. No entiendo por qué los salvadoreños votarían por una persona con un récord que públicamente muchos han cuestionado en materia de derechos humanos cuando él fue miembro del alto mando militar en este país. ¿O es
la superación del pasado, es decir, un grupo demográfico votando y diciendo, miren, lo que pasó, no fue, ni siquiera lo viví, no lo siento, y yo creo que el general puede responder a mi necesidad inmediata y presente para solventar los problemas de este país. Bueno, si quisiéramos ser finos en el asunto, necesitaríamos datos, por ejemplo, para saber quiénes son los que le han votado. Para pensar, por ejemplo, si se trata de que nuevas generaciones que no se desvinculan del pasado, ¿verdad? Digamos, simplemente ven en la persona a alguien que les parece, ¿verdad? Independientemente de su pasado. Pero no tenemos esa información como para poder afirmarlo. No hay manera de saber cuál es el respaldo. Tendríamos como tal vez si tenemos acceso a la información, ir a ver acta por acta los centros de votación en el departamento donde compitió, ¿verdad? Y ahí sí poder establecer, digamos, territorialmente dónde están los apoyos. Eso sí, hasta ahí creo que se puede hacer, ¿verdad? Pero como en este momento no tenemos esa información, es bien difícil, digamos, poder establecer si es la desvinculación con el pasado. Más podríamos pensar de que en general cualquier sociedad, su cultura política no la cambia, no es un proceso de cambio rápido, sino que efectivamente es un proceso de recambio generacional lo que ocurre. O sea, a medida que las generaciones vinculadas con un pasado autoritario van saliendo de la escena y se van incorporando nuevas generaciones, es como se produce el cambio cultural. Eso está estudiado internacionalmente. Y es la hipótesis más fuerte, ¿verdad? De que son las nuevas generaciones que viven en determinadas condiciones distintas a las de las generaciones que les antecedieron, las que van registrando y las que van produciendo el cambio cultural. Entonces, eso todavía no está pasando en el país, digamos, aunque uno puede decir 25 años es bastante, pero en términos de sociedad, yo creo que no. Y que se mantienen porque la familia, porque la escuela, porque la iglesia tienen una estructura autoritaria y todos esos son agentes de socialización. Entonces yo creo que es más difícil superar una cultura autoritaria en la política, ¿verdad? Por estos refuerzos autoritarios en estas otras instituciones. Entonces eso hace pensar que ahí puedan estar más bien los apoyos, ¿verdad? Que es más bien que se ve en la figura de un general, ¿verdad? Digamos, fortaleza, disciplina, y que son esos valores los que siguen predominando en la sociedad salvadoreña. Y cualquiera que se presente de esa forma va a encontrar apoyo porque hay un humus, digamos, cultural que lo permite. Ahora, yo, volviendo al tema, solo quería agregar un asunto, ¿verdad? Porque no lo hemos mencionado. O sea, no solo va a ser el tema de la junta directiva, sino que viene también toda la conformación de las comisiones de trabajo, ¿verdad? Y quienes presiden y son secretarios en esas comisiones legislativas. Porque recordemos que son esas comisiones las que luego directamente tratan los asuntos que vienen desde el Ejecutivo, ¿verdad? Entonces, en cierta forma, es en las comisiones legislativas donde está el real trabajo legislativo. Recordemos que las plenarias son un poco más el show, ¿verdad? Aunque algún dictamen favorable, alguna ley que viene de una comisión, puede que no le hagan caso en la plenaria, pero la mayor parte del trabajo está en las comisiones. Bueno, para que la gente entienda, también en esas comisiones de trabajo es donde se discuten de repente los anteproyectos de ley, y los que salen de esas comisiones son los que van y se votan en el pleno de la Asamblea Legislativa. Don Roberto, quisiera volver al punto del general. ¿Usted qué le dice su olfato político? ¿El general montado sobre jóvenes o el general montado sobre viejos que añoran el pasado? A mí lo que me dice mi criterio, mis principios, es que el general Vargas no debería de ser diputado. Además, el hecho de que estemos hablando de la posibilidad, porque hay que decirlo con absoluta claridad, el general Mauricio Ernesto Vargas no es en este momento el diputado número 84, no se ha definido. Entonces, estar empezando a decir que por qué razón él llegó es una especulación que como ejercicio intelectual pueda tener algún sentido, pero en términos prácticos concretos no, porque él no es electo, no ha sido electo el candidato Vargas como
diputado. Entonces, yo me abstendría de eso. Si me pide mi opinión, yo pienso que para el bien del país no debería de ser el general Vargas diputado. Yo respiré con tranquilidad cuando se planteó que todos estos candidatos no habían logrado ser electos. Pero en fin, lo que hay que ver es que más allá de que gane o no gane una candidatura el general Vargas, es que no están resueltos los temas del pasado en El Salvador, las heridas no están cerradas, ese es un tema más largo de Comisión de la Verdad, que no se cumplieron sus recomendaciones, es hablar de la necesidad de una justicia transicional, es hablar de resolver bien el pasado. Claro, la expresión de un general que tuvo un protagonismo muy grande en el conflicto armado y que ahora deviene en política, pues sí es grave para el país porque de alguna manera representa una validación del comportamiento político de este caballero, pues, que por supuesto no comparto. Pero yo empezaría a especular las razones del por qué sí y qué significa cuando me digan que él es el diputado 84. Ahora no le veo yo necesario tiempo dedicado a especular sobre eso. Ok, bueno, con esa idea nos vamos a la pausa, entonces ya regresamos. Pendiente, y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona. Doctor Artiga, tenemos tiempo para una pregunta más. La presencia del partido Gana, del Partido de Conciliación Nacional y la Democracia Cristiana, con pocos diputados, ¿obedece a una identificación ideológica del electorado con ellos o a una noción de pragmatismo del electorado que sabe que se necesita de negociadores para llegar a acuerdos? Más bien pensaría yo que ahí hay, en el caso concreto del PCN, por ejemplo, ahí fue un partido vinculado al régimen militar, ¿verdad?, extendido territorialmente, y yo creo que es simplemente esas raíces territoriales las que todavía lo mantienen, pero que a medida que las generaciones van siendo sustituidas, ahí vamos viendo el lento proceso de desaparición, digamos, de ese partido, como es el caso del PDC, ¿verdad? Si ahí se va a mantener el PDC casi por milagro, ¿verdad? No porque tenga un gran arraigo. El caso más interesante es el de Gana, ¿verdad? Porque efectivamente, consolidándose como tercer partido más fuerte dentro del Congreso, quiere decir que ha logrado implantarse territorialmente, y ahí definitivamente tiene que haber una explicación de que hay un financiamiento que permite, por ejemplo, tener locales en los municipios donde tiene, y un personal, aunque sea mínimo, para tener presencia, ¿verdad? Entonces yo creo que ahí hay un fenómeno interesante, ¿verdad?, que explica, digamos, por qué ese partido logró enraizarse cuando surge de la división de Arena, ¿verdad? Tenía un cierto control territorial. Yo creo que más eso, ¿verdad?, que pensar que el electorado está pensando que no, mejor voy a dar mi voto para esto, para que los otros dos, digamos, tengan quien haga la balanza. Yo creo que no tenemos en El Salvador un actor así, un votante tan racional. Ok, don Roberto, tiene la última palabra. Bueno, esos partidos, Gana, PCN, PDC, no se pueden analizar en términos ideológicos. Hay que analizarlos en términos de las conveniencias que ellos tienen, los intereses inmediatos que buscan resolver. Son zombies políticos. Están muertos ideológicamente, pero no lo saben, no saben que están muertos. Ahí no es el término ideológico el que puede definir. Y tampoco es ese criterio de completa como sintonía fina del votante para poder dejar la posibilidad de un pluralismo y que sean fieles de la balanza y puedan inclinar las votaciones para bien del país. Ojalá que eso pudiera ser, que exista algo que se perdió en esta elección. Es una cuestión difusa porque se nos vendió la idea que en esta elección el pluralismo iba a campear, y al final se puede resumir este proceso electoral en dos palabras: elecciones, bipartidismo. Aquí lo que hay es un bipartidismo y un conjunto de partidos sin ideología que funcionan en base a intereses inmediatos y que así van a votar de acuerdo a lo que en cada momento sea lo que pueda satisfacer el interés particular de ese partido.
Bueno, como decía, nos quedamos entonces. Muchísimas gracias, caballeros, por haber estado esta mañana aquí en República. Que tengan ustedes un excelente fin de semana. Lo mismo para ustedes, amigos, en casa, que tengan un buen fin de semana. Y nosotros los esperamos acá el lunes a las 6:30 de la mañana. Y recuerden, porque la República es de todos, hay que cuidarla. Y será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona.